Vamos a continuar con la de Flavio Paredes Cruz. Flavio es matemático, investigador y periodista ecuatoriano residente en Francia. Flavio, además, doctorando en estudios culturales por la Universidad Paul Valéry, Montpellier 3, enseña literatura y civilización hispanoamericana en la Universidad de Nimes, es periodista cultural y ex editor de El Comercio, y colabora con algunos medios de comunicación como Estudió comunicación y literatura en la Universidad Católica de Quito, Ecuador, y estudios culturales en Montpellier, Francia. Sus publicaciones versan sobre circulación de imágenes, historia cultural, estudios visuales e interculturalidad. Su tesis se centra en los mundos imaginarios de América Latina, con especial referencia a la representación de los pueblos indígenas. Es a su del proyecto BD Suits sobre circulación y las representaciones del cómic en los sures geopolíticos. Finalmente, también es miembro de la Red de Investigadores en Narrativas Gráficas Latinoamérica. Te escuchamos, Flavio, con todo gusto. Bueno, en este momento yo les voy a compartir algunas de las reflexiones, algunos de los que, que he conseguido en mi investigación doctoral. Esta ponencia pues, se ha titulado Economitos, identidades, alteridades no occidentales en el cómic, porque voy a presentar esta noción del economito que, si bien en mi investigación se centra en la representación de americanos o indígenas de Latinoamérica, en el cómic puede ampliarse también hacia la representación de otras culturas. Em, bueno, yo me ubico, en mi trabajo me ubico en la conjunción entre los estudios culturales, eh, particular atención a la noción de la ideología, los temas de la hegemonía, resistencia, la sociedad, la conjunción entonces entre los estudios culturales y los estudios visuales. Particularmente dentro de este campo, no sé si reciente ya, de los cómics a los que llegué después de haber hecho otras cosas de mi vida, como la literatura, el periodismo cultural sobre todo. Los comics studies mencionan tanto sobre las cualidades del lenguaje gráfico textual, sus sistemas narrativos, así como las representaciones de ideologías que se vehiculan a través de estos. Entre estas perspectivas sobre entre ellas se vehiculan también perspectivas de identidades y las representaciones de la raza, del género y de la clase. Reflexiones que, bien está decirlo, finalmente se han abierto del círculo académico y vemos cómo poco a poco permean en la sociedad y generan debate. A propósito de eso, eh, a propósito de la actualidad apabullante de estos temas, podemos ver, momento que no circula mis. Bueno, podemos algo que es noticia ahora aquí en Francia, que es esta semana se acaba de retirar de la venta Spirou y la Gorgona Azul. Spirou y la Gorgona Azul retoma este héroe belga creado por Rob Bell y luego retomado por Gigé, por Franquin, maestros de la BD franco-belga, de la historieta franco-belga, y que el año anterior, en 2023, fue tomado por Dani en el dibujo y Jan en la escritura, en el escenario, y este álbum que es de Spirou y la Gorgona Azul, el cual ha recibido acusaciones de racismo en la representación de los afrodescendientes, pues ellos están mostrados según las formas de la caricatura y una cierta animalidad. Como podemos ver aquí, encontramos tal vez este personaje con la típica boca ovalada, ¿sí? Que recuerda mucho a la caricatura colonial. Em, y la editorial Dupuy, una de las grandes, grandes
editoriales del cómic franco-belga, ha decidido retirar el ejemplar de las librerías después de un año en circulación. Eso habla de un cambio en la mirada, habla de un cambio en la respuesta del público a este tipo de relatos y habla también de la necesidad de discutir sobre esas representaciones. Ya el año pasado, el clásico Tintín en el Congo, que es un título ineludible cuando se habla de racismo en el cómic, reeditado en Francia con un prefacio, con un prólogo contextualizador. El prefacio también se hizo con una intención de eximirlo de la hoguera de la canción. Una forma de luchar justamente por preservar esta memoria o por preservar esta historia cultural de la cancelación, de la censura y demás, se da a través de esa estrategia de la contextualización, una contextualización radical. En esta línea se ubica o se asienta mi perspectiva también, porque creo que incluso la peor de las obras debería, en lugar de ser censurada, ser combatida con la inteligencia de otra obra o de una reflexión crítica, como la que ya se están entablando desde diferentes grupos de investigación académica. BD Suds, aquel que conformamos con Eric, con Alan Shant y otros investigadores acá, reflexiona sobre estas representaciones, la circulación de las imágenes del racismo, los imaginarios coloniales que persisten en historietas actuales. Hay también grupos que se dedican a esto, sea en Bélgica, en Lovaina, sea en Manchester, en Inglaterra, muchos latinoamericanos también que están circulando acá en Europa se dedican a trabajar sobre ello, argentinos entre ellos, con los que he tenido la oportunidad también de en algunos encuentros. ¿Por qué esta necesidad de hablar se me está francés a mí, Eric? Esta necesidad de hablar de racismo y cómic, porque los cómics desempeñan un papel en la conformación de los otros, de los subalternos, bajo miradas hegemónicas, porque actúan como un discurso literario y visual, como una representación visual, escrita, gráfica, con implicaciones ideológicas y míticas. Aunque el cómic no apunte o no siempre a construir un conocimiento enciclopédico, sí actúa en la constitución de las culturas, una serie de ontologías, construyendo un saber de tipo relacional. El cómic es el vehículo de estos imaginarios. Los lectores pueden integrar y configurar su visión de una cultura lejana. El hecho de que los cómics estuvieran destinados a entretener a los jóvenes en determinadas épocas multiplica su poder para conservar hábitos y reproducir imágenes globalizadas. En una de las acepciones que Thierry Groenstein da del imaginario del cómic, se refiere a una fantasía del lector, lo que es la lectura de cómics conduce a la producción de una especie de filtro entre el lector y el mundo, y nos recuerda que el encuentro entre el cómic y el lector se produce en la infancia y que esa exposición, por tanto, moldear el imaginario de los adeptos, de los aficionados. Además, con respecto al sistema de la BD, con respecto al código gráfico, del el dibujo simplifica, borra las diferencias ontológicas entre la realidad y la imaginación, y así el cómic puede representar un mundo despejado y listo para la identificación imaginaria de su lector, un lector que ha almacenado un banco de imágenes a lo largo de su vida, de las cuales emergerán cuando las convoque una situación de la vida cotidiana. En ese sentido, el cómic participa de la creación de estereotipos, y ya una figura importante del cómic, el autor y teórico estadounidense Will Eisner, afirmaba que el estereotipo, como ven ahí, es un elemento esencial del lenguaje visual en el arte narrativo, gracias a su capacidad para expresar rápida y sin ambigüedades, y que a menudo es utilizado para difamar o menospreciar con el fin de moldear opinión pública. Como resultado, muchas veces tiene connotaciones negativas. Por desgracia, despierta esas sospechas incluso cuando se utiliza sin malicia, porque como adelante, el estereotipo, los iconomitos a los que yo me refiero, utilizan
incluso en las historietas que no tienen una intención racista o que incluso eh, invertir una perspectiva racista. En fin, el cómic crea un repertorio de imágenes a lo largo de la vida de este repertorio se seleccionan aquellas que son pertinentes, en el sentido no de realistas, sino que le permiten decodificar y comprender inmediatamente para su relación con una realidad otra que le es desconocida. Pascal Blanchard de Gilles Boet, antropólogos franceses que hablan mucho sobre el racismo en las imágenes, dicen que con la imagen pasamos de un discurso erudito colonial, como la etnología, la teoría de las razas, la antropología de cultura, hacia una legitimación, hacia un discurso popular, que una fábrica de legitimación cotidiana, que en nuestro caso se transmuta en la reproducción del racismo, identidades culturales o sujetos no occidentales, normalizado por las imágenes de los cómics. Cultura visual que destruye a los individuos y deshumaniza hasta lo más profundo del entretenimiento de los cómics para jóvenes. En otras palabras, aunque la mayoría de los autores no tengan intenciones racistas, sus imaginarios están tan estereotipados y transmiten una alteridad racializada, una jerarquía de los pueblos y por tanto en mayor o menor grado. En mi caso, el interés por la transmisión de ideologías de las imágenes de los cómics me dio de lleno cuando hacía mi magíster en estudios culturales acá en Francia, dirección de Eric, entre el 2016 y el 2018. Francia, yo después de haber desarrollado una carrera como periodista cultural en Ecuador, y la memoria de este máster se ocupaba de la representación de las identidades árabes en el árabe de que es una novela gráfica, autobiográfica del Franco Satuf, que en ese momento hacía eco a las primaveras árabes en Siria. Desde entonces, este título, del cual se cuentan, ya se ampliamente premiado y su autor incluso se llevó el Gran Premio de Angoulême, el festival más importante acá en Francia y uno de los más importantes en el mundo. Cuando estudiaba el árabe del futuro, eh, me di el reconocimiento de ciertos marcadores de las identidades colectivas que estaban en juego dentro de esta novela gráfica. Dos identidades sobre todo, una identidad general, regional de los árabes y una identidad nacional de los franceses. Esa representación se daba desde el autobiografismo, desde la representación de Riyad Satuf y también desde una hibridación cultural, desde cómo se iban mezclando diferentes referentes en esas imágenes. Allí traté yo, a grosso modo, de identificar los signos verbicónicos que referían al territorio, como podemos ver aquí, en este imaginario geográfico de las ruinas de Palmira, en Siria, a la historia también a través de este pasado glorioso, digamos, de ese territorio ahora. Y también a representación de la lengua, de la religión, a los objetos de consumo cotidiano, tanto de Francia como de los países árabes. He dejado solamente tres escenas, tres secuencias donde se ven la representación de identidades árabes, de las identidades sirias. Anotar también que lo que de Riyad Satuf hay un recurso bastante sencillo que es el uso de tres colores diferentes para hablar de tres destinos distintos. El azul refiere a Francia, el amarillo a Libia y el rojo a Siria. Son colores de la memoria, dice él, cuando se le pregunta sobre ello, dice son colores de la memoria a esos territorios, lo cual ya marca de por sí una diferencia en el tratamiento de estas. Em, a pesar de esta, o más bien gracias a esta simpleza en la graficación, Satuf logra vehicular temas complejos a través de estas historietas. Una vez embarcado ya en este camino, yo emprendí doctoral bajo la dirección de Eric, cuya defensa será en 3 semanas, que trata, en esta investigación yo doy reflexiones situándolas a una historia, a una geografía y a una cultura, a unas culturas a las mías, pues trata sobre los imaginarios de América Latina en la bande dessinée
y sobre todo trata de la representación de los pueblos autóctonos, bajo la premisa de que las representaciones de los pueblos en las historietas reflejan las relaciones de poder social y simbólico desplegadas históricamente para lo cual no se traduce en una postura que reivindique algún tipo de pureza para los pueblos indígenas, pura de los pueblos indígenas, sino en una investigación de los elementos verboicómicos de esta naturaleza multimodal del cómic, eh, que se hibridan hasta el punto de construir representaciones de una supuesta indianidad latinoamericana. En esta investigación, la perspectiva igual es teórica, pluri y transdisciplinar, los estudios culturales siguen siendo la base, toca la semiología, la historia cultural, la sociología y el análisis de más de 600 títulos que van desde 1928 hasta 2004. Este análisis se orienta en un estudio de formas y de contenidos, de contexto y una genealogía de imaginarios que se han activado desde el centro con el primer mundo, con el nuevo mundo y sus habitantes. Esto a partir de la reproducción de las representaciones y los discursos coloniales, señalando aquello que arrastran como un legado colonial, lo cual afecta a la gran mayoría estudiado y saca a la luz ciertas estrategias de reescritura de la historia, como representaciones, como contradiscursos, para comprenderlas dentro de las transformaciones postcoloniales. Los mecanismos gráficos y narrativos, así como estrategias de significación empleados por diversos autores y sus perspectivas ideológicas del racismo a la idealización, convergen en una figura imaginaria. Esta figura imaginaria es la figura del amerindio del sur. Yo lo nombré así para distinguirlo sobre todo de las poblaciones indígenas de América del Norte, muy extendidas en la cultura popular a través del western, que ocupan una plaza mucho más importante dentro del mundo de las representaciones que los pueblos indígenas de centro y esta figura imaginaria revela fantasías coloniales que actúan hoy para ser identificables de indianidad latinoamericana. Es un imaginario secular que se sedimenta en un repertorio de imágenes y escenas que hacen identificable este personaje y que operan ideológicamente la representación estereotipada y racializada de los pueblos y una constante reinvención fantasiada de Latinoamérica como un área cultural. Ese repertorio de imágenes y escenas son los economistas que titulan esta ponencia y a cuya definición como noción y herramienta de análisis volveré en un momento. Brevemente, en esta tesis, en esta investigación, se habla de una tipificación reductora de los pueblos autóctonos de América Latina en esta figura imaginaria del Amerindio del Sur, que designa tanto a civilizaciones precolombinas como al indígena inseparable de la naturaleza, ¿sí? El indígena como parte de los Andes, como parte de la selva, de las islas caribeñas, Pampa, y también a los indígenas del tercer mundo, estos indígenas más contemporáneos que siguen siendo racializados y minorizados en la historieta occidental. Para poder entender este Amerindio del Sur, la banda de cine, el cómic, remite ineluctablemente a marcadores identitarios, los cuerpos, el color de piel, la vestimenta, las lenguas, las prácticas culturales, los imaginarios geográficos. Y la aventura exótica es del género generador de esa alteridad. Es mayoritaria y su estructura, o más bien una fórmula, favorece al héroe blanco occidental, o amalgama al indio con todo lo que se sale de la norma, anclando en las ficciones gráficas esa secular relación, oposición entre barbarie y civilización, entre colonizado y colonizado. Salvajismo y primitivismo de ese otro cultural se muestran a través de rituales, a través de prácticas bélicas, a través de ciudades perdidas, a través de los temas míticos y a través de una cierta monstruosidad que se le atribuye también. Frente a esta obstinación en mostrar la alteridad radical a través de los mismos signos repetidos una y otra vez, un reflexivo mucho más reciente, muy minoritario dentro del corpus, evoca hibridaciones, circulaciones más que enfrentamientos, culturas múltiples más que caricaturas, nueva construcción a través de narraciones más íntimas o a través de un paródico o a través de un vínculo entre el cómic y las ciencias humanas, las ciencias sociales, y muestran un diálogo intercultural.
En esta investigación doctoral para mí fue importante, deseo como necesidad, proponer el iconomito, con el fin de incorporar una noción de abordaje de las representaciones de la alteridad cultural en el cómic. La cuestión de la representación de los amerindios en los cómics plantea interrogantes sobre la circulación de imágenes y su globalización. La globalización que en lo referente a los indígenas americanos viene desde el primer encuentro. La representación es ya deudora de fantasmas occidentales más antiguos. En este sentido, el genealógico de los imaginarios y su fijación en las narrativas gráficas no me permitió o nos permite de construir una maraña de representaciones, sentido literal y figurado, descifrar relaciones de poder y descentrar la mirada. Esta creación de un imaginario de la identidad americana se inscribe en una inmensa corriente cultural, artística y mediática que toma prestado selectivamente el repertorio colonial y que es deudora de una categorización binaria de civilización y barbarie. Los autores, muchas veces motivados por el exotismo, así tienen un continente de la imaginación, una tierra de aventuras para el héroe occidental, y en esa circulación, ¿sí? Vemos un increíble entrelazamiento de historia e imaginario que recorre todas las ficciones y las narraciones de los días y nos permite comprender la función de la imagen de los amerindios en estas narraciones. Como ejemplo, yo he puesto aquí unas guías de imaginarios para la representación de los amerindios del sur, la figura imaginaria también, que es el imaginario del encuentro, del primer encuentro, donde tenemos ya grabados del siglo XVI, pinturas academicistas del siglo XIX y ciertas imágenes, ilustraciones que pueden circular en manuales de historia, de educación primaria y demás. Son imágenes que circulan globalmente, son imágenes que se han quedado fijadas en nuestra forma de ver este episodio histórico, la forma en la que se representan tanto los indígenas como los europeos. Este tipo de imágenes circulan, ¿sí? De siglo en siglo, circulan con diferentes estilos, en diferentes géneros, en diferentes soportes, pero llegan a sedimentarse y llegan a hacerse también en el cómic, ¿sí? Como vemos, aquí tengo yo 4 imágenes variadas que con diferentes estilos retoman ese imaginario. Tengo 3 imágenes de 1992, ¿sí? 1992 es un año, digamos, importante dentro de la reproducción del imaginario del Amerindio del Sur por el escenario. Y vemos ahí imágenes tanto del humor de Paco Ibáñez, Filemón, Filemón Mortadelo, ¿sí? Que vemos acá en la parte de arriba, como más realistas, muy eróticas, con el dibujo de Emilio o de la historieta histórica de Hernández Palacios. Esto pertenece a una colección de 25 títulos que se llama Relatos del Nuevo Mundo, que circuló en España con dibujantes españoles y dibujantes latinoamericanos. Y he puesto aquí una pequeña, una suerte de simplificación infantilizante del encuentro. Pero como vemos, entre esta y la anterior, los elementos se guardan, incluso la disposición de los indígenas, la disposición de Cristóbal Colón, este ser mesiánico que llega a salvar, digamos, una parte de la humanidad, según el relato occidental, se representa de la misma forma, aunque ya podemos ver que una cierta crítica empieza a aparecer, una cierta inversión en los imaginarios. Hay una reproducción plurisecular, se conservan los mismos elementos y se conservan esos elementos incluso en representaciones más críticas del acontecimiento. Esos elementos como levantándose atrás, el mar, los barcos, los indígenas desnudos de un lado, los occidentales del otro, se conservan incluso en representaciones más críticas como las que tenemos acá, o
argentino, con la vera historia de Indias, donde vemos igual la imagen de el desembarco, pero ya en esta pequeña imagen donde la esclavitud está programada, digamos, ¿no? A través de la caricatura, conservando siempre los mismos elementos visuales que hemos visto desde el siglo XVI. Mismo se da aquí, en este Colombo del italiano Altán, donde una perspectiva crítica también manifiesta a través de esa representación de los europeos, ¿sí? Sucios, manchados, ¿ya? Llegando frente a un paraíso terrestre en las Antillas, los taínos, mucho más limpios, mucho más armónicos, a pesar del dibujo caricaturesco. Se los ve mucho más armónicos que los dos, como consta aquí en esta pequeña comparación que existe entre un colón rodeado de moscas y un indígena taíno mucho más armónico. Em, Estas representaciones en el cómic parecen ancladas en un tiempo muy largo. Por eso, para el análisis de las representaciones racializadas, nos damos una estudiación de tales representaciones, hacemos un mapeo de tiempos y espacios de las ficciones gráficas, mostrando temas comunes, enumerando recurrencias gráficas, revelando fórmulas narrativas, jerarquizando principales mitologías, trazando genealogías imaginarias. Y la comprensión de la circulación de las imágenes y la apropiación de ellas por autores y lectores conlleva el establecimiento de un repertorio de imágenes, situaciones icónicas que dan base al iconomito. Lo que vemos con el primer encuentro probable con cada una de las escenas imaginarias que evocan al mundo indígena latinoamericano. Escenas de canibalismo o, como vemos aquí, el gigante Patagón como personaje. ¿Sí? Gigante Patagón como personaje que aparece aquí en este grabado que se difunde desde el siglo XVIII, ¿sí? Donde el occidente presenta esta galleta para alimentar a esta especie de monstruosidad con la que se representaba a la nueva humanidad americana. Y el mismo motivo es retomado sea en historias, cómics históricos, historiadores, es decir, que quieren enseñar la historia, esta historia de cómic en Chile, historia del Chile en cómic, perdón, nos muestra igual ante Patagón y retoma los mismos elementos, mientras que esta otra historieta, una historieta de investigación, una historieta documental, un ensayo gráfico, se llama Nosotros los Selnam, publicado en 2020, utiliza también el economito, ese mismo elemento, ¿sí? Pero para revertir la historia, para destruirlo. Y eso ya va a ir dando una pauta de la utilización de los economitos, porque ellos están allí para representar, para identificar al amerindio del sur, pero un, en narrativas, en relatos gráficos que buscan deconstruirlo, ¿sí? Entonces es importante reflexionar esta circulación de imágenes. Para poder historizar nosotros presentaciones que se han hecho en el cómic, sobre todo en el cómic europeo, yo me encontré con esta tabla que pertenece a una plancha entera que se llama Sacrificio Humano, hecho por el belga Saint-Ogan en 1930, que como vemos también responde a una circulación de imágenes a partir de este grabado de 1721, donde los elementos del templo, ¿sí? Los cráneos, el celebrante del sacrificio, son prácticamente tomados sí, como lo de la caricatura y podemos ir identificando ciertos elementos que se van a ir repitiendo siempre. El templo, ¿sí? El culto a la muerte, el indígena emplumado, ¿sí? Que va a ser la pluma, va a ser prácticamente el símbolo que va a sintetizar al indígena genérico americano. Y vemos también una masa anónima que se ubica en la parte inferior, ¿sí? El movimiento. Entonces, el indígena o el colectivo es siempre anonimizado, ¿sí? Bajo la creencia, bajo la superstición. Y frente a este grupo colectivo está el héroe blanco, ay, perdón, el héroe blanco occidental, a quien lo vemos allí, Sig y Pius, estos dos traviesos personajes creados por Sandogan, que van a dar
la pauta para los seguidores. Pero es curioso que esto ocurre en 1930, cuando ya en 1928 encontrábamos ¿sí? Encontrábamos al Pato Rosso, famosísimo en Argentina, que lo vemos aquí en su primera aparición en las aventuras de Don Gil Contento, también identificado con la pluma, la nariz, sí, la nariz caída hacia abajo y la vestimenta, la indumentaria. Economitos que van a reducir, si vemos acá, tenemos igual el poncho, la nariz prominente y las plumas, ¿sí? Ven los daños en dos territorios diferentes, no sé si se conocieron, no sé si circulaban, no es posible saberlo, pero lo que vemos ahí es que la representación toma esos mismos elementos. Sin embargo, las intenciones son distintas. Sigue Pius, aquí nosotros lo que vemos es la importancia de la aventura para el héroe blanco occidental. Mientras que acá vemos a un héroe que si bien aparece, a un indígena que si bien aparece como este signo del choque entre la civilización y la barbarie, luego muy pronto va a ser ya convertido en un héroe positivo e incluso llega a ser un nacional, ¿sí? Criticado después también por los usos que ha tenido durante la dictadura y demás, llega a tener una preeminencia distinta. Por eso, para poder hablar del economito, para poder hablar de las racializadas, las representaciones racializadas y identidades en el cómic, es necesario siempre partir de una contextualización radical, ¿sí? Contextualización radical que tome en cuenta disposiciones, que tome en cuenta el momento de la creación, que tome en cuenta las particularidades del medio y la acción misma del medio. En esos mismos años empiezan ya a aparecer en diferentes partes, 1930, 1940, en diferentes partes otras aventuras que van a dictar el tono que va a seguir representando el amerindio del sur hasta nuestros días. Tenemos el caso paradigmático de la oreja rota de ¿sí? 1935, donde pues Tintín va a empezar su primera aventura en el continente latinoamericano, seguido después por el Templo del Sol, parte del díptico que forma con las 7 bolas de cristal, donde vamos a enfrentar a el imperio inca que se ha quedado fijado en un espacio, en una dimensión ahistórica perdida, fija, ¿sí? Que es uno de los una de las fórmulas, una de las estructuras recurrentes de los cómics que representan a los amerindios. Los amerindios están encerrados en su mundo fuera de cualquier desarrollo histórico. Ellos se quedan fijos en el territorio, lo cual convoca también ideas de nostalgia o de exonostalgia, esta nostalgia que puede ser también vehículo de comercio, ¿sí? Vender esta idea de un pasado. Y vemos, por ejemplo, en Estados Unidos, empiezan a aparecer en el mundo anglófono, que aparece también Brick Bradford, la ciencia ficción, dando prácticamente los mismos elementos, una ciudad prohibida, una ciudad perdida, la travesía de los ríos, igual que Tintín, podemos encontrar diferentes situaciones, e incluso dentro del mundo de los superhéroes, es portada de Wonder Woman, de la Mujer Maravilla, donde se ve justamente aún celebrante de un sacrificio amerindio que va llano de la historia, ¿sí? Entonces, encontramos esta suerte de mitologías gráficas que se van a ir presentando siempre dentro de este campo de tensiones interculturales eh, que se manifiestan a través de la historieta. Este tipo de circulaciones y demás me ayuda a definir de cierta forma o a buscar delimitar lo que es el economito. El economito sería esta imagen o uno de los elementos visuales que la componen, que representa una escena recurrente, repetida, retomada en diferentes contextos de diferentes épocas culturales y que alcanza el rango de imagen mítica. Es un conjunto verbo icónico construido sobre una cultura lejana y fijado por una producción, difusión transmedial. La
extendida que se construye tras la evocación de una identidad cultural, y por tanto atributos específicos, fenotipos, ornamentos, decorados, o una de las prácticas y representaciones de sus mitos. Pueden ser elementos visuales, únicos, la pluma, vestuario, una cabeza reducida, un templo, un glifo, una momia, pueden ser personajes, el el que celebra los sacrificios, el emperador, pueden ser los guerreros aztecas, sobre todo el guerrero jaguar, el guerrero águila, pueden ser los dioses, ¿sí? Casi siempre monstruosos, puede ser la Malinche, ¿sí? Esta representación de la mujer precolombina, eh, traductora, traidora, puente del mestizaje, pero la criticada. Em, Pueden ser escenas, el sacrificio ritual, el primer encuentro, la navegación por un río, una escena de canibalismo, y pueden ser imaginarios geográficos e históricos. El economito tiene un funcionamiento metonímico, que sustituye la totalidad de una cultura, de una civilización, por una hasta consolidar la univocidad del estereotipo. Em, Existe economito cuando le evocamos una cultura no podemos evitar recurrir a una imagen dada, ineludible, preexistente, que presenta como evidente, que se hace pasar por natural, ¿sí? Un artificio que se hace pasar por natural, corresponda o no a alguna verdad. Hay un icono con una cultura, pero falta algo si no se la convoca, si no se lo convoca. Esta imagen fantasmática, cristalizada y fija, se convierte en el material primario para tal o cual cultura. El, Se trata de imágenes globalizadas. Nosotros podemos hablar tal vez de una casi universalidad de su uso, como hemos visto ya en los ejemplos anteriores y veremos en los que vienen, atraviesa las tradiciones, las escuelas del cómic, atraviesa las zonas de producción. Existe en Estados Unidos, existe en Europa, en Francia, Italia, España, existe en América Latina. En mi estudio, yo no el manga porque todavía es un universo por descubrir para mí, pero em, podríamos prever que los mismos elementos se repiten también allí. Pasa también de un género al otro. El iconomito está en la aventura exótica primario, este hipergénero, pero también está en el cómic de reportaje, está en el cómic histórico, en el cómic historiador, en el testimonio, en la ciencia ficción, en el humor, en el producido. Y siempre con esta abreviatura emblemática de la otra cultura, ¿sí? Esta reducción de un real original. El hábito de costumbre, el hábito y la costumbre de utilizarlo, de reutilizarlo, hace convención. Y eso permite una fácil codificación y decodificación de cultura otra en el cómic. La cómoda identificación de situaciones, de la emoción que se le atribuye a los personajes. El economito es parte de un discurso colonial porque siempre identifica dos categorías simbólicas, nosotros y ellos. Crea un campo simbólico binario, em, y eso en los relatos en los que se utiliza uso, ese uso constante, ese uso frecuente, hace que los relatos sean delirantemente maniqueos, ¿sí? Siempre está el bueno y el malo, siempre está ellos, el europeo y el indígena. Y sin embargo, a pesar de su fijeza, el economito es performativo. Se lo utiliza, se actualiza en diferentes contextos, mantiene, ¿sí? Mantiene esta carga semántica, mantiene esta carga semiótica, mantiene esta carga, pero se lo vuelve a utilizar, se lo reutiliza siempre. Em, Estos economitos pueden presentarse desde la apariencia física del amerindio, ¿sí?
darles algunas imágenes, van a ver muchísimas imágenes, si se cansan, me voy a presentarles algunas imágenes dentro de que todas sacadas de este que estoy analizando, imágenes que transcurren desde 1928 hasta el 2024, incluso en historietas que no se publican, como esta que vemos acá, ¿sí? De Nesmith Trondheim, El Diablo, que es una última versión del Marsupilami, que se presenta a fines de mes, en 2024, pero donde vemos que la reproducción del fenotipo, la etnia indígena, es retomada caricaturalmente a través, por ejemplo, de nariz ganchuda, ¿sí? La nariz ganchuda, la pluma, el cráneo, están ahí. La desnudez, ¿sí? La desnudez, muchas veces aquí vemos a través de la figura de las amazonas, que nos van a hablar también de una cierta erótico-colonialidad, ¿sí? Presentar a la mujer desnuda como este cuerpo a poseer, como un territorio a conquistar, a dominar. Vemos la fisionomía, el color también, incluso dentro de los mismos cómics latinoamericanos. Aquí tenemos a Calimán, el héroe más popular de la historieta mexicana, ¿sí? Dentro de su blanquitud se va a enfrentar a las momias del Machu Picchu, ¿sí? Y efectivamente tiene un gesto severo y su color es diferente que blanquio-azul, que es nuestro Calimán, ¿ok? En esta representación fenotípica encontramos también cursos más críticos, ¿sí? O que buscan justamente deconstruir el economito. Esta es una plancha tomada en español se llama El Buscón en las Indias, el español Guarnido, el español Guarnido y escrito por Francés Hérol. Circula en el 2019 y vemos esta plancha donde el pícaro Pablos, ¿sí? Que es una segunda parte del Buscón de Quevedo, el pícaro Pablos va a viajar a las Indias y se va a dar cuenta de por qué son pieles rojas, por qué son identificados como cíclopes, por qué eh, bailan en un solo pie o en la cabeza, en el pecho, ¿sí? Esta teratología medieval con la que se empezó a representar a es deconstruida a través de la mirada del personaje que participa de la vivencia de la conquista. Son pieles rojas porque la sangre los cubre, son cíclopes porque uno de sus ojos se ha perdido en la batalla, han sido decapitados, sembrados y demás. Entonces, el iconomito se vuelve a utilizar, el fenotipo se vuelve a utilizar, pero ya como cierta deconstrucción de él mismo. Se da a través del vestuario, a través de los ornamentos y el símbolo primordial, como yo decía, es la pluma, que lo encontramos igual en géneros históricos, ¿sí? Aquí tenemos los vencidos de Duchasseau, que va a hablar del fin del Imperio Inca, o los aztecas de Andreas, donde la plumacería es importante porque se habla de una cierta maldición en torno al penacho de Moctezuma, que lo vemos aquí representado. Curiosamente, con otros iconitos, completar esa escena, como el templo, ¿sí? Y el sacrificio que se identifica aquí a través de la que sale de ahí, y la antropofagia, ¿sí? El canibalismo. Em, Identificar a esas alteridades que están perdidas en el espacio de la ciencia ficción, pero que no dejan de recordar al indígena americano, como vemos aquí en Aqua Blue de Renaud Yotier, donde esta tribu reptiliana está aún identificada con las plumas y con esta especie de chulo boliviano o peruano que caracteriza personajes. E incluso se mantiene la pluma para dar cuenta de ciertos procesos de aculturación en el vestuario de los indígenas, cuando buscan presentarse, ¿sí? Como tales, cuando están en su vida cotidiana, a través de este cómic Pinocchio que se llama Anen, al cual volveré al final de esta exposición.
Y por cierto, están las geografías imaginadas, las geografías imaginarias, ¿sí? Vemos en esta pequeña plancha que resulta un poco, es real, pero que resulta única también, es que las geografías imaginarias, los países imaginarios del cómic, de la banda cine, todas se ubican en el sur geopolítico, ¿sí? Sea Latinoamérica, África, el sudeste asiático, el este europeo. Esto proviene de un ensayo gráfico igual, los países imaginarios de la BD, y con lo referente a América Latina, estos imaginarios geográficos nos van a insertar en una selva verde, ¿sí? En las alturas andinas o, cierto, sea mexicano, sea chileno, ¿vale? Encontramos eso en una recurrencia profusa dentro de la banda de cine y de la historieta. Las ciudades, Tenochtitlán, Hualmopilli, también forman parte de esos paisajes, de esos imaginarios geográficos, y dentro de esas imaginadas, sin duda, El Dorado va a ser un motivo recurrente de los mundos de la representación amerindios dentro del cómic. Ciertos iconomitos que son particulares o que van a ser más específicos, en este caso, civilizaciones precolombinas, de las civilizaciones del amerindio, de la civilización en piedra. Uno de los que circula más es la escena sacrificial, ¿sí? Los sacrificios. Lo podemos encontrar en historietas de fantasía medieval, ¿sí? Podemos encontrarlos en relatos históricos, en relatos detectivescos que ocurren en el mundo precolombino, como este de la serpiente y la lanza de Job, donde vemos igual la escena sacrificial con sus elementos iconomíticos, el puñal, el corazón, el sacerdote que celebra en la cúspide de una pirámide donde ocurre también este otro, ya con el código del humor de Francán, siempre irónico, siempre mordaz. Varían los estilos, varían los géneros, varían las épocas, ¿sí? Varían las intenciones de los autores, pero el sacrificio es un mito ineludible. Otro economista ineludible son las pirámides o los templos, mayas, siempre son mayas, se ubiquen donde se ubiquen, sea en el Centroamérica, sea en América del Sur, sea en la Amazonía, siempre habrá un templo maya, ¿sí? Porque el economito ama también. Estos imaginarios del amerindio del sur están amalgamados en el cómic y encontramos aquí en diferentes aventuras. La travesía del río tropical es el iconomito por excelencia de la altura. El héroe blanco occidental siempre va a atravesar un río, este espacio de frontera, para llegar al territorio amerindio. En la portada de La Oreja Rota de Tintín y la escena del descenso en canoa, que va a marcar los espíritus, va a marcar las mentalidades y se va a convertir en una escena incluso retomada dentro del imaginario del cómic, como lo hace Didier Tronchet aquí en el 2014, cuando su hijo visita la Amazonía, se siente como Tintín, la oreja rota, ¿sí? Entonces, hay una formación de esos imaginarios y hay una reproducción que acompaña esa generación de hechos, del hecho social. Y aquí vemos también a Spirou y Fantasio en una escena muy, muy similar, como muestra también de esta reproducción. Em, Otra de las escenas o uno de los elementos que va a hablar sobre el amerindio, en esta vez el amerindio que está ligado a la naturaleza son las ansas, las cabezas reducidas, sobre todo cuando nos vamos a poblaciones amazónicas. Y vemos allí también un diferente tratamiento, tanto en el estilo del dibujo, tanto en el género al que pertenecen, como en los años de publicación, empezando con Oreja Rota del 35, donde se ve efectivamente masas
que van a ser un poco el motivo también de la aventura colonial, como vemos acá en esta representación bastante ejemplifica del racismo dentro de la representación racista, que es la portada y el cómic de Los Pies de donde los reductores de cabezas, donde el indígena amazónico carga, ¿sí?, una homogeneización con la caricatura colonial en África, ¿sí? Va a ser homogeneizado como todo aquello que está fuera de la norma europea. Por eso también este color mucho más oscuro y la boca ovalada representativa de esta caricatura colonial. Las danzas son parte tanto de planchas o de dibujos que son didácticos, como de la aventura un poco más adulta, ¿sí? Encontramos aquí una viñeta de Corto Maltese en Cabezas y Champiñones, publicado en 1970, donde se ven las danzas en este recorrido que Hugo Pratt va a realizar en la Amazonía. Y acá tenemos una mucho más reciente en el 2003, donde las danzas también están aquí mostradas en una viñeta, ¿sí? A diferencia de que no se trata de indígenas quienes han sido sacrificados aquí, sino que son los occidentales, lo cual muestra esta división entre la civilización y la barbarie. La Flavio, perenización de los... disculpa, Sí. disculpa Flavio, estamos a 5 minutitos más porque está buenísima la presentación, pero queremos espacio para que puedan preguntarle también los participantes, a vos y a Eric. Excelente. Termino en un chis. Los economitos se retoman tanto en la historia de superhéroes, como podemos ver aquí, tengo tres ejemplos de Jaguar, ¿sí? The Eternals de Jack Kirby y Aztec de Grant Morrison. Encontramos allá que se repiten los mismos elementos, evocando siempre civilizaciones precolombinas. Y dentro de los cómics latinoamericanos que hacen una imitación creativa de los cómics estadounidenses, ¿sí?, donde vemos una reproducción de modelos, ¿sí?, con cierto componente amerindio. Luego eso va a cambiar, va a variar, encontramos que hay una cierta variación. Aquí tenemos La sombra del altiplano de Paola Bofo, Argentina, donde con los códigos del manga ya se da una interpretación diferente del superhéroe, alejándose un tanto de esta idea de la blanquitud del superhéroe occidental. Em, para finalizar, sí, justamente para concluir, yo me preguntaba, o nos preguntamos, si es que se puede escapar del economito. Yo diría no, pero sí se puede deconstruirlo o explotarlo dentro de los mismos relatos gráficos y con el mismo código del sistema cómic. Yo presento ahí tres historietas francesas que rompen con el economito utilizándolo y haciéndolo explotar o deconstruyéndolo de alguna forma. Baudouin en Araucaria va hacia un relato intimista, hacia una relación mucho más horizontal con los mapuches con los que se encuentra en su experiencia de viaje en Chile. En Anent, Alessandro Pignocchi va a tomar una perspectiva antropológica, etnográfica, siguiendo los pasos de Philippe Descola, quien fue hacia la Amazonía para narrar las costumbres o la vida de los Ashuar. Y tenemos el caso de Fab Caro, que en cambio va a utilizar el humor para llevar el economito, el estereotipo, hasta el absurdo y hacer explotar el cliché. En este último me detengo un poco porque es una parodia de un relato de viajes, ¿sí? Y tenemos aquí una referencia de un relato de viajes de 1926 que Fab Caro va a parodiar el Carnet de Perú. El Carnet de Perú es un viaje imaginario. Caro nunca fue a Perú, nunca ha ido hacia allá, y todo lo que va a hacer dentro de eso es a través de imágenes reproducidas, a través de estereotipos, a través de economitos que él va a encontrar en Google, en diferentes sitios. Y aquí tenemos un ejemplo clarísimo de cómo funciona un economito. Cuando Fab Caro quiere identificar al hombre peruano, ¿sí?, como es latinoamericano, asume que todos los latinoamericanos tienen esos grandes sombreros anchos, ¿sí?, que son propios de México, y una vez que cae en el error, ¿sí?, coloca esta escena un poco humorística donde solicita a un vendedor en línea que le dé un programa tipo Photoshop que le ayude a transformar a los mexicanos en peruanos.
Y el cambio se opera en el dibujo a través de un solo iconomito, que es a través del vestuario. Se quita el sombrero y se ubica el chulo. Y transforma inmediatamente al mexicano en peruano. ¿Sí? Y otros cómics mucho más pegados a la investigación y a la deconstrucción de iconomitos se producen también en América Latina, como nosotros los Hernández, los chilenos, el Guetta y Reyes, donde el lenguaje mismo del cómic es deconstruido para mostrarlo como una fabricación, como un artificio que representa algo. Y aquí tenemos esta plancha que es sirve como ejemplo, donde vemos el derecho de la página, ¿sí? Y donde vemos el revés como una suerte de andamiaje, como una suerte de tras bastidores de esta puesta en escena de cómo los cómics han representado al amerindio, cómo la historia occidental ha representado al amerindio. A través de este estudio de los cómics, a través de esta mirada, a través de estas representaciones, lo que yo intento no es retomar una historia de los pueblos autóctonos, pero sí ver cómo Occidente, Europa, ha tenido una marca profunda en la representación de estos pueblos, tanto basándose tanto en imágenes pluriseculares, en su multiplicación a través del lenguaje del cómic. Y con eso cierro. Muchas gracias y perdón si me alargué.